Me gusta mucho lo que hace el Estado francés en ese sentido, promoviendo el mercadito, ahora también abriendo las puertas para que las organizaciones de comercio justo puedan mostrar sus productos. Tenemos que platicar y hablarles a todos de lo que es el comercio justo. Hay algunos sellos de comercio justo y no sé si se han preguntado o saben un poquito del tema de certificaciones, pero muchas veces o en el mercado se originaron los sellos porque se necesitaba darle credibilidad a algo. Y cuando hay un sello de por medio, hay una garantía de que realmente es un producto que está reuniendo ciertos estándares. En el mercado hay muchos productos con sellos específicos, pero cuando ustedes vean cualquiera de estos 4 sellos, estamos hablando de que es un producto que es de comercio justo. De todos ellos, el más conocido es el de Fairtrade, es el que primero nació en 1988 y fue a través de una relación con productores de México y Holanda. Luego se propagó muy rápidamente en Europa, Alemania, Francia, por ejemplo, fue uno también de esos países pioneros, Inglaterra, hubieron varios países que se unieron hasta formar lo que ahora conocemos como Fairtrade. Y cuando hablamos de Fairtrade, significa que los productores tienen que cumplir con muchos estándares, muchos criterios. Son más de 160. Por ejemplo, algunos de ellos son muy básicos y dicen que tienen que tener una contabilidad. Dicen que tienen que presentar reportes a sus asambleas, que tienen que decir en qué se gastan los recursos, pero también tienen que demostrar con evidencias que cuidan el medio ambiente, que respetan a las mujeres, que hay inclusión también de otros grupos menores. Y hay 3 pilares. Uno son los sociales. Cuando hablamos de ese pilar social se refiere a que en el tema de comercio justo, las organizaciones de productores cuidan la comunidad, hacen algo por esa comunidad, pero también aportan a las familias, por ejemplo, de sus trabajadores, ayudan a los trabajadores. Y algo que me preguntaban al inicio es, ¿pero comercio justo entonces solo se refiere a organizaciones? Sí, un principio del comercio justo es que un productor individual por sí solo no llega muy lejos. Un productor debe estar organizado, ya sea en una asociación o en una cooperativa. ¿Por qué? ¿Por qué creen eso? ¿Por qué creen que es importante estar asociados? Pues yo opino que deben de estar en una asociación porque, como usted ya dijo anteriormente, son pobres. Entonces, si cada empresa no va a tener el gran terreno, entonces si tienen un poquito de terreno y se asocia con otras 10 personas, ese poquito de terreno va a ser algo más grande. Entonces, venderlo por paquetes más grandes, o sector más grande, va a ser más barato, como yo. Le debo una siguiente mano. Excelente, así es. Pero también hay otra razón. Si yo soy una productora, voy a decir lo que de tomate, y viene alguien y me dice, mire, le compro los tomates, pero le voy a dar $1 por esos 50 tomates. Y yo tengo 2 opciones, o irme a mi casa con los tomates, que no voy a ser capaz de consumirlos todos, o venderle a esa persona por el $1 que me ofrece. Pero si yo soy un grupo ya de productoras, todos nosotros aquí decimos, no, lo sentimos, pero no podemos dárselo a menos de $10. Él ya no es como una persona que está negociando, es como un grupo. Cuando uno está en colectividad, tiene mayor poder de negociación y por ende también se logra un mayor empoderamiento. Así que trabajar en conjunto, trabajar en equipo, ustedes lo saben, siempre es algo que tiene valor agregado. Y es así también en el tema de comercio justo. Bueno, aquí en el pilar de lo social hay muchas cosas que hablar. Más adelante, cuando hable de los principios, voy a poner ejemplos. Pero también otro pilar es el ambiental. Cuando ustedes compran un producto de comercio justo, saben que ese productor está respetando muchas normas medioambientales,
Por ejemplo, es un productor que no hace tala indiscriminada de los bosques, que está obligado a cuidar las zonas de amortiguamiento, que no puede sembrar nunca en una reserva biológica, que tiene que cuidar las aves, que tiene que reforestar, que tiene que demostrar año con año que hace menos uso de energía que no es renovable. Y así sucesivamente. Así que los estándares ambientales también son muy fuertes. El otro pilar es el económico. Y comercio justo se caracteriza por algo. Cuando ustedes o cuando los consumidores compran un producto de comercio justo, probablemente tengan que pagar un poquito más. A veces no, porque solo el hecho de eliminar a los intermediarios ya es como un recurso que queda allí ahorrado. Pero en comercio justo, el productor recibe un precio mínimo garantizado. Es decir, independientemente de que el precio en la plaza o en el mercado suba o baje, ese productor siempre va a tener un precio allí fijo. Y también va a tener lo que nosotros llamamos una prima social, que es un extra que ellos reciben por cada, en el caso de café, por ejemplo, por cada quintal de café exportado. ¿Han oído hablar de la bolsa de valores, por ejemplo, de Nueva York, de Londres? ¿Sí? Bueno, para ponerles un ejemplo, en esa bolsa muchas veces se fijan los precios de los commodities o de esos productos básicos que son como una materia prima. Entonces, si ustedes ponen allí atención, van a ver que en el caso del café, que es un producto muy abundante en Centroamérica, acá en El Salvador, la bolsa de Nueva York dice, el precio del café para el día de hoy es $134. Han habido años, y por aquí hay conocedores de café, que el precio ha sido abajo de los $100. Todos sabemos que un productor, incluso hubo una crisis en el 97 que fue como de $49 el saco de 46 kilogramos. Y cuando eso pasa, lo que significa es que el productor pierde, porque ese productor tuvo que invertir igual en mano de obra, en fertilizantes, en limpiar su tierra para sacar el producto. Así que si el precio de la bolsa se fue abajo, ese productor perdió. Pero lo que se pretende en comercio justo es de que no haya esa fluctuación en los precios, de que siempre el productor tenga un precio mínimo estable al cual puede tener acceso. Entonces, por ejemplo, ahora el comercio justo es como de $140 este precio mínimo. Si el precio en la bolsa sube, él va a tener un precio mayor. Aparte de eso, también está esa prima social que tiene que invertirla en la comunidad, también en productividad, en mejorar sus cosechas. Y bueno, este es como un ejemplo pero muy básico. Muchas veces, y a lo mejor ustedes ya lo vieron, pero aprendemos esa ley de la oferta y la demanda. ¿Quién se sabe esa ley? ¿Otra vez se me mañana? Entre haya más demanda, va a haber más oferta. Es algo que tiene que estar como una ecuación, tiene que ser igual siempre. Porque si no hay demanda, no va a haber oferta. Y así mismo, si no hay, puede haber que haya demanda, pero puede que no haya oferta. Suben y bajan. Pues los precios bajan cuando hay un montón de oferta y hay poca, así hay poca demanda. Entonces cuando hay mucha oferta baja, cuando los precios suben, cuando dejan de haber. Tenemos un futuro economista por acá. Bueno, esa ley es una ley muy interesante, pero no es necesariamente cierto. Ok, decimos, cuando hay más oferta, pues los precios bajan porque acá hay un montón de oferta. Y vamos a decir que la demanda está ahí constante. Pero, ¿qué pasa realmente con los productores? En los últimos años, por ejemplo, el cambio climático ha afectado drásticamente a todos ellos. Los productores de banano nos cuentan que por estas lluvias torrenciales que en 2 horas cae una precipitación mayor a la de 5 días, tienen inundaciones. Los productores de banano, por ejemplo, si tienen en sus fincas de banano agua estancada durante más de 72 horas, pueden perder todo ese banano.
adiós finca de banano, se mueren. En el caso del café, por ejemplo, sabemos que la roya ha sido una combinación de varios factores, pero también el cambio climático con las temperaturas más altas y la mayor humedad ha venido a pronunciarlo. En el caso de El Salvador, hay organizaciones que han perdido hasta el 99% de sus cosechas. Eso significa que en esos años no hubo tanta oferta, no había oferta. Y entonces, cuando no hay oferta, pues los precios suben. Pero lo que ocurre cuando lo vemos a nivel global es, El Salvador no tiene tanta oferta, pero ahora países como Brasil quizás no les está afectando tanto la roya o tienen una mayor producción y oferta a nivel global, siempre hay, pero el precio no es bueno. Entonces ese productor se ve en más desventaja cuando, aparte de que tiene una producción muy baja, el precio también está muy malo. Así que es una historia triste realmente para todos los productores que no están en comercio justo o que no logran vender su producto bajo el comercio justo. Pero también nos hace reflexionar a nosotros, nos hace reflexionar. Tal vez no tenemos un supermercado donde podamos comprar un producto terminado tan bonito como este, pero sí conocemos a productores que están allí en los mercados y que necesitan vender su producto a un precio que realmente sea justo. Y cuando decimos justo significa que es sustentable, que es rentable, que puede cubrir con sus costos de producción, pero que también le queda un margen de utilidad para su familia, para que su familia vaya en educación, tenga acceso a vivienda, tenga acceso a salud. Así que estos son los 3 pilares del comercio justo. Y ahora voy a contarles un poquito de los principios. Voy a tratar de ir un poco rápido y ya lo dijimos, ustedes mismos dijeron por qué creen que el comercio justo ayuda a reducir la pobreza. Realmente así es, porque se crean esas oportunidades para productores en desventaja. Saben que cuando una organización decide certificarse con comercio justo, decide también que va a cumplir con esos 160 y algo de criterios. ¿Y qué significa? Bueno, me imagino que a ustedes les pasa. Cuando deciden llevar un curso, por ejemplo, adicional de inglés, saben que tienen que estudiar más, que aparte de lo que tienen que hacer aquí en el liceo, también tienen que hacer tareas y aplicarse en otros temas. Pero también saben que al final van a ser mejores profesionales, van a estar en mayor competitividad que otros colegas de ustedes que tal vez no aprendieron una tercera o cuarta lengua. Lo mismo pasa con los productores. Saben que tienen más trabajo, más cosas que hacer, pero saben también que esto los hace ser mejores, más competitivos. Otro principio en comercio justo es la transparencia y la responsabilidad. Como decía antes, algunos criterios, por ejemplo, hablan de todo el tema de contabilidad, de que tienen que dar reportes, todo el mundo tiene que saber en qué se usó esa prima social, que es el extra que reciben. Todas esas cosas tienen que ser de conocimiento de todo el mundo, pero también en la cadena se puede saber a cuánto le pagaron su producto, quién lo compró, dónde se vendió. Todo eso también es un principio en el comercio justo. Prácticas del comercio. Bueno, aquí hablamos también de que todos en la cadena tienen que cuidar los aspectos sociales, ambientales, pero también económicos. No se vale un comprador que diga, yo quiero este producto con este sello de comercio justo, pero no te puedo pagar el precio mínimo, te voy a pagar menos. Eso es algo que no es aceptado. El pago de un precio justo, pues ya lo comenté, ¿verdad? ¿Qué era el precio justo? Es un precio mínimo que tienen garantizados los productores, aunque el precio general baja. ¿Y qué cubre este precio mínimo? Cubre con sus necesidades básicas. Muy bien, es un precio allí que está, como que diríamos, acá, a este nivel, que significa que a este nivel ese precio tiene que cubrir los costos de producción y todavía tiene que quedar por aquí un margen para que el productor o la productora pueda vivir. Y todavía arriba de ese precio mínimo se puede negociar si el producto, por ejemplo,
de muy buena calidad, si tiene un valor agregado, si el grupo ahí de productores tiene mucha capacidad de negociar, pueden decirle, mire, este es el café más delicioso, excepcional, porque por ejemplo viene de El Salvador, etc. Un principio también en comercio justo es que no hay trabajo infantil. ¿Han escuchado hablar de trabajo infantil? Bueno, el trabajo infantil es un tema un poco delicado, porque en nuestros países, aquí en América Latina, para no irnos muy lejos, muchos niños tienen que trabajar, porque si no trabajan, no pueden subsistir. Y muchas veces tenemos que hacer la diferenciación también de lo que es trabajo infantil y trabajo familiar o niños trabajando con sus familias. Lo que ocurre es que si ustedes van, por ejemplo, al campo o a una organización, probablemente vean a un niño ayudándole a sus padres a colectar café. Ese no es trabajo infantil si ese niño puede ir a la escuela y si también ese niño no hace ningún tipo de actividades peligrosas y además ese niño está acompañado de sus miembros familiares. Ahora bien, si ese niño o niña está dejando de ir a la escuela por hacer una actividad agrícola o está haciendo una actividad agrícola peligrosa para él o ella, eso sí ya se convierte en lo que es trabajo infantil y no es permitido en comercio justo. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en continentes como África no se había dado antes importancia al trabajo de los niños y había muchos niños trabajando en cacao, por ejemplo. A lo mejor ustedes no escucharon, pero sí hubo muchos escándalos con Hershey, los que en algún momento hemos comido chocolates Hershey, porque había, por ejemplo, trabajo infantil allí. Ahora las compañías también saben que sus consumidores no quieren comprar un producto donde los niños estén allí inmersos. Y por eso también nos ayuda a tener iniciativas como esta de comercio